El arte de desaparecer para ser deseado. Nada alimenta más el deseo que la ausencia controlada. Nada muere más rápido que lo disponible eternamente. No se trata de mentir. Se trata de controlar la percepción, de moldear el deseo en quien te observa como el escultor que extrae de un bloque de mármol la forma que habita en su mente. La seducción, como el poder, no se conquista con la súplica ni con la entrega inmediata. Se conquista con lo que falta, con lo que duele no tener, con lo que se intuye, pero nunca se posee del todo. Maquiavelo lo comprendía. No habló solo de guerra y política. Su mensaje oculto en cada página de El Príncipe es uno de manipulación emocional refinada. Quien muestra su necesidad, pierde. Quien se vuelve escaso, valioso. En el amor como en la guerra, el que suplica ya ha perdido la primera batalla. Toma como ejemplo a Cleopatra. No fue su belleza lo que doblegó a dos de los hombres más poderosos de Roma. Fue su mística, su capacidad para crear una danza de atracción y retirada. Aparecía cuando menos se la esperaba. Desaparecía cuando más se la necesitaba. Convertía su presencia en un regalo y su ausencia en una tortura. En el corazón humano hay un mecanismo primitivo que reacciona al peligro, de pérdida. El cerebro no distingue entre una joya y un gesto emocional. Lo escaso se vuelve urgente y lo urgente se vuelve irresistible. ¿Quieres ser deseado? Aprende a desaparecer con intención, a callar en el momento exacto, a sonreír y marcharte justo antes del clímax emocional. Seducir no es dar, es dosificar, es convertirte en misterio, en pregunta sin respuesta. La inversión emocional, el veneno dulce. Haz que te persigan y estarás en control. Persigue tú y habrás firmado tu rendición emocional. Pocos entienden que el amor, cuando se vuelve transacción emocional, sigue las leyes invisibles de la inversión. Cada gesto de atención, cada mensaje no respondido, cada mirada ambigua, es una acción colocada en la bolsa del alma. Quien invierte más, ama más. Quien da más, queda más atado. Y en este tablero, el más atado es el más débil. Aquí entra en juego un principio maquiavélico, el de la deuda emocional. No hables de tus sentimientos, provócalos de la otra persona. No digas que amas, haz que el otro tema perderte. No supliques amor, haz que te ganen, que te trabajen, que te sientan como un privilegio y no como un derecho. Las relaciones que arden con intensidad al inicio suelen apagarse igual de rápido, porque fueron fogatas construidas con papel. El seductor estratégico sabe construir con lentitud, sabe que cada detalle cuenta, que cada acto de entrega debe ser precedido por una espera, por una tensión, por un espacio de duda. Veamos un ejemplo moderno. En redes sociales, quien postea constantemente su amor, su deseo, su adoración, no está enamorando, está pidiendo atención, y el cerebro humano está cableado para despreciar lo que se muestra sin misterio. Por eso, cuando alguien se retira, deja de escribir, deja de mostrar, se vuelve poderoso, intrigante, peligroso. El peligro es atractivo, y el amor no correspondido es el arte de dejar la puerta entreabierta, pero nunca abierta del todo, de permitir la entrada solo para mostrar que la salida está aún más cerca. El principio de escasez psicológica. En el mercado del deseo, lo abundante se devalúa, lo raro se colecciona. La psicología del consumidor se aplica también al corazón. Lo que está disponible en exceso pierde valor. El cerebro humano asocia escasez con valor. Lo limitado, lo exclusivo, lo que se ofrece con filtros, se vuelve más deseable. ¿Por qué los objetos de lujo tienen listas de espera? ¿Por qué un reloj suizo cuesta más cuando hay pocos en el mundo? Porque nos han entrenado para desear lo que otros no pueden tener. Porque el ego no quiere amor, quiere
validación. Y nada valida más que conquistar a quien parece inalcanzable. Aplicado a la seducción, esto implica crear una narrativa de escasez, no estar siempre, no responder siempre, no dar todo, saber decir no con elegancia, rechazar con una sonrisa, postergar con dulzura, dejar que el otro sienta que está a punto de perderte, justo cuando más te desea. ¿Crees que la honestidad emocional es suficiente? No lo es, porque el deseo no es racional, es animal, instintivo, y el instinto responde a la urgencia, a la imposibilidad, a la competencia, a la idea de que hay otros queriéndote y que tú eliges a quien permites acercarse. Sé la excepción, sé la figura en la sombra, sé la escasez emocional que todos desean experimentar, pero que pocos pueden tener. El silencio como arma de poder. No hay rugido más potente que el de quien calla con intención. El silencio en la seducción es como el filo de una daga envuelta en terciopelo. Se siente, se teme, se respeta. Un silencio a tiempo puede más que 1000 declaraciones de amor. Porque donde no hay palabras, hay imaginación. Y la imaginación es siempre más peligrosa que la realidad. Piensa en los momentos en que alguien no te respondió, en que una mirada fue ambigua, en que una conversación quedó abierta. No se apoderó de tu mente, no pensaste una y otra vez en lo que significaba. Eso es poder, poder emocional puro, y está al alcance de quien sepa usar el silencio como herramienta y no como reacción. No se trata de ignorar por orgullo, se trata de retirar la atención como se retira una caricia, con intención, con cálculo, con elegancia, para provocar, no para castigar, para generar ansiedad emocional, no resentimiento. Las palabras enamoran, pero el silencio enloquece. La máscara del desinterés aparente. Nada atrapa más que quien parece no necesitarte, pero te permite intuir que podría quererte. La paradoja del amor verdadero es que se desea con fuerza aquello que parece no necesitarnos. Esta es la máscara que todo seductor maquiavélico debe aprender a portar, la del desinterés controlado, no frialdad, no indiferencia. Desinterés, aparente, estar presente sin estar disponible, dar afecto sin dar dependencia, mostrar deseo sin mostrarse necesitado. Aquí reside el núcleo de la seducción estratégica, en lograr que el otro invierta, se cuestione, se esfuerce, sin que tú parezcas estar esperando el resultado. Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. En la seducción, esto se traduce así, es mejor ser una incógnita que una certeza, porque lo cierto se consume, lo incierto se persigue. Los hombres y mujeres que han logrado construir una imagen de desinterés elegante son los que más pasiones despiertan. Piensa en James Bond o en el mismo Don Draper. No son ejemplos de moral, pero sí de magnetismo emocional. Su poder radica en que parecen tener una vida rica, completa, sin necesidad de afecto. Y sin embargo, te permiten soñar con que podrías formar parte de ella. Esa es la trampa, esa es la caza. Y tú puedes ser el cazador, el sacrificio fingido, cómo parecer débil para ser fuerte. El zorro finge debilidad para acercarse, luego muerde. En ocasiones, la estrategia más poderosa es mostrar una grieta, pero no todas, solo una. El error de muchos es exponerse en exceso, mostrar cada herida, cada carencia, esperando compasión o conexión emocional. Pero la seducción no es terapia. Es teatro, y tú eres el actor. Mostrar una herida controlada, una sombra en tu historia, crea empatía, pero debe ser administrada como el veneno en pequeñas dosis, solo lo suficiente para provocar cuidado, nunca tanta como para provocar lástima, porque la lástima mata el deseo, usa el sacrificio fingido con inteligencia. Haz que parezca que has dado algo que no querías dar. Haz que el otro crea que se ha ganado tu atención con esfuerzo.
Nunca le muestres que estabas disponible desde el principio. Como en la política de Maquiavelo, el poder real se oculta, se disfraza de debilidad, de necesidad, de entrega. Pero en el fondo, todo está medido, calculado, planeado. El verdadero seductor parece abrirse, pero solo muestra una sala de su castillo. El resto permanece en sombras. El arte del retiro. Convertirse en el objeto de la obsesión, el deseo nace en la distancia. La fascinación en la falta. En el juego estratégico de la seducción, no basta con atraer, hay que hacerse extrañar. La necesidad mata el misterio, y el misterio es el corazón latente de toda obsesión. Lo que se entrega demasiado rápido se olvida con facilidad. Lo que se retira en el momento justo se convierte en leyenda. Hay una diferencia brutal entre el amante desesperado y el estratega invisible. El primero suplica con palabras, el segundo enmudece con presencia ausente. El silencio, bien usado, es más seductor que 1000 versos de amor. Como diría Napoleón Bonaparte, los hombres son movidos más por la sombra de las cosas que por las cosas mismas. Y tú, si deseas conquistar verdaderamente, debes volverte sombra, perfume que no se atrapa, eco que no cesa. El retiro como táctica emocional, uno de los errores más comunes y letales en cualquier forma de seducción, es quedarse demasiado tiempo. Estar presente constantemente es como repetir el mismo hechizo. Pierde efecto, se vuelve ruido, pero aquel que desaparece justo en el clímax del interés deja una herida abierta. El vacío que deja es su anzuelo. Este principio lo comprendía a la perfección Giacomo Casanova. A menudo abandonaba a sus amantes en el punto más alto del vínculo emocional, no por crueldad, sino porque comprendía el valor de dejar el deseo sin saciar. El retiro se convierte entonces en una prueba para el otro. ¿Cuánto te piensa cuando ya no estás? La psicología de la ausencia, la mente humana es un teatro de repeticiones. Lo que no se cierra, lo que no se explica, lo que no se obtiene, se repite mentalmente. Y en esa repetición nace el apego. Es por esto que las personas se obsesionan más con quien se aleja que con quien se queda. No se trata de desaparecer sin sentido. La ausencia estratégica es como el silencio en la música. Construye tensión, provoca, hace que cada reaparición sea un evento. Como las estaciones, debes irte para que tu regreso tenga el peso de la primavera tras un invierno interminable. El síndrome del objeto perdido. En psicología, hay un fenómeno conocido como el efecto Zeigarnik. Tendemos a recordar con más intensidad las tareas inconclusas que las terminadas, las historias que se cortan sin aviso, las relaciones que no se cerraron. Esa falta se vuelve obsesiva, perfora la mente con un eco constante. El seductor maquiavélico utiliza este sesgo como un arma. Sabe que no tiene que conquistar completamente, solo tiene que interrumpir el proceso justo cuando la otra persona estaba por entregarse. Esa interrupción se convierte en un trauma placentero, una melodía sin final que se sigue escuchando en la cabeza del otro. Lo que se aleja, se engrandece. Hay una ley antigua, incluso antes de Maquiavelo. Lo que se observa desde lejos parece más grande. Las emociones también obedecen a este principio óptico. Mientras más espacio pongas entre tú y el otro, más espacio le das para idealizarte. Lo que está cerca se vuelve humano, falible. Lo que se aleja se vuelve mito. Y en el terreno de la seducción, ser un mito es infinitamente más efectivo que ser simplemente adorable. No por nada, los antiguos alquimistas escondían sus fórmulas. No por maldad, sino porque sabían que el misterio es el combustible del deseo. Así también debes actuar tú. Muestra, pero no todo. Habla, pero no te expliques. Preséntate, pero nunca te entregues por completo. Maquiavelo y la política del deseo. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. El poder no reside solo en la posesión, sino en la percepción. El príncipe no debe mostrarse necesitado de nada ni de nadie. Su poder proviene de su autosuficiencia.
Y, en ese sentido, el amante sabio es un político de las emociones. Negocia desde la escasez. No mendigues, no persigas, deja que te busquen. En Nosm, el príncipe, Maquiavelo afirma que los gobernantes deben evitar ser odiados, pero también ser despreciados. Lo mismo aplica en la seducción. Debes ser escurridizo, pero nunca irrelevante. Debes alejarte, pero dejando un rastro emocional tan fuerte que tu sombra siga habitando la mente de quien te desea. El lenguaje del poder silencioso. Seducir sin suplicar, dominar sin tocar. El que pide, se arrodilla. El que espera, se debilita. Pero el que provoca sin pedir y domina sin tocar, conquista de verdad. La seducción estratégica no consiste en buscar el amor, sino en atraerlo como un fuego hacia el que todos se sienten irremediablemente atraídos. Y para eso, el silencio, la pausa, el misterio, son armas más poderosas que 1000 declaraciones. En este capítulo, entraremos en la dimensión del poder silencioso, ese lenguaje invisible que convierte a un ser ordinario en un imán irresistible. Valor de no decirlo todo, la necesidad se filtra por los labios. Quien explica demasiado, quien intenta convencer, quien quiere que lo entiendan a toda costa, termina rebajándose. Hay belleza en la omisión, hay autoridad en la ambigüedad y hay deseo en la duda. Las mentes inteligentes no necesitan exhibirse en exceso. Saben que el verdadero poder reside en lo no dicho, en la palabra que se guarda, en el gesto que se contiene. Quien seduce sin hablar mucho deja espacio para que el otro lo imagine, y lo que se imagina siempre se exagera. Por eso los grandes seductores no revelan todo de sí mismos. Son espejos que devuelven solo fragmentos, dejando que la otra persona se obsesione con completar el retrato. Es el vacío el que activa la imaginación, y lo imaginado se vuelve muchas veces más potente que lo real. La danza de los silencios. Hay palabras que hieren, pero silencios que matan. El sabio conoce el peso del silencio en el momento justo. Cuando no respondes un mensaje, cuando no buscas justificar tu ausencia, cuando haces que el otro espere, estás creando una tensión emocional que lo atrapa. Este no es un silencio vacío, es un silencio cargado de intención, un vacío calculado, una estrategia de espera. Así como en la guerra, a veces no atacar es provocar al enemigo. En la seducción, a veces no responder es provocar al deseo. No se trata de ignorar por desprecio, sino de pausar para aumentar el impacto. Una respuesta inmediata puede satisfacer, pero una respuesta tardía, que se hace esperar, puede convertirse en un evento emocional. La energía de la presencia que no invade. Hay presencias que abruman y otras que hipnotizan. La diferencia está en la energía. El que invade, el que habla sin medida, el que exige atención, termina generando rechazo. Pero el que se instala, con calma, que se muestra sereno, atento, pero nunca necesitado, genera una sensación de rareza atractiva. Es como un perfume fino, se percibe, pero no se impone. En el arte de seducir sin necesidad, tu presencia debe sentirse sin forzar, que el otro te perciba sin que te anuncies, que tu energía llene un espacio sin que tengas que decir una palabra. Esto se logra cultivando una seguridad interna que no necesita validación. Ejemplos reales. La seducción sin contacto. Uno de los casos más enigmáticos en la historia reciente fue el de Marilyn Monroe. Aunque muchos la recuerdan por su sensualidad explícita, lo más perturbador en su arte de seducción era su capacidad para estar ausente incluso en medio de una multitud. Su mirada no te suplicaba, te retaba. Su voz no pedía amor, lo despertaba. Otro ejemplo moderno es el de actores como Alain Delon o Tilda Swinton. Figuras que se presentan como enigmas, como presencias que no se explican, que no buscan aprobación, que no sonríen para caer bien. Su atractivo nace de su rareza y su silencio.
No gritan su valor, lo insinúan. ¿Y qué decir de los mensajes no respondidos que aún recuerdas? ¿De las miradas que no se explicaron? ¿De las palabras que alguien no dijo y que aún hoy te preguntas qué significaban? Esa es la verdadera marca del poder silencioso. La mecánica psicológica de lo intangible en psicología se estudia la teoría de la mente como la capacidad de los seres humanos para imaginar lo que el otro piensa o siente. Este mecanismo es vital para la seducción. Cuanto menos das, más obligas al otro a especular. Y cuanto más especula, más se involucra emocionalmente. El silencio selectivo activa el área del cerebro que busca resolver acertijos. Se vuelve una obsesión inconsciente. Quien lo practica con arte, seduce no con lo que ofrece, sino con lo que niega. Lo intangible es el afrodisíaco más fuerte. El arte de la escasez. Cuando el valor nace de la distancia, lo que está siempre disponible pierde su brillo. Lo que es difícil de obtener se convierte en obsesión. Este principio, tan antiguo como el deseo humano, es una de las armas más poderosas en la seducción estratégica. Si el silencio es el lenguaje del poder, la escasez es su expresión material. La ilusión del tesoro escondido, un objeto raro, es valioso no por lo que es, sino por lo difícil que es conseguirlo. Así ocurre con las emociones humanas. La atención que se ofrece con facilidad no se valora, pero cuando alguien retira su presencia, su tiempo, sus palabras, ocurre un fenómeno profundo. Se activa la ilusión de pérdida, y el miedo a perder es más fuerte que el deseo de ganar. Esta es la razón por la cual las personas se obsesionan con quien no está, porque el deseo no responde a la lógica, responde a la ausencia. El que se hace escaso se convierte en necesidad, y el que está siempre ahí se convierte en costumbre. El principio maquiavélico de la retirada estratégica Maquiavelo escribió que el príncipe debe aprender a retirarse para aumentar el deseo de su pueblo. En el contexto del poder, retirarse no es perder, es provocar. Es mostrar que se puede estar, pero también que se puede desaparecer. Y eso cambia toda la dinámica. La seducción estratégica emplea este principio con maestría. Cuando tú decides ausentarte, sin explicaciones, sin dramas, dejas un hueco, y ese vacío empieza a doler, no porque hayas hecho algo cruel, sino porque hiciste algo inusual. No te vendiste. Muchos confunden amor con presencia constante, pero el amor real, el deseo profundo, nace del contraste entre lo que está y lo que no. Una presencia continua no tiene impacto, una aparición inesperada. Sí, psicología de la escasez emocional. La mente humana responde al principio de escasez con intensidad. En experimentos de marketing, se ha demostrado que los productos que son etiquetados como últimos disponibles generan más ventas que los que están en abundancia, incluso si son iguales. Ahora piensa en esto aplicado al mundo emocional. Cuando tú estás todo el tiempo ahí, disponible, dando tu atención como si fuera infinita, dejas de ser deseable. Pero cuando tu tiempo es limitado, cuando tu atención parece escasa, generas valor. Y no es un juego, es un acto de autovaloración. La escasez estratégica no es manipulación si nace de la conciencia de tu propio valor. No es alejarte para castigar, es retirarte para proteger tu energía, tu tiempo, tu misterio. El juego de la frecuencia emocional. Para que algo se vuelva adictivo, no debe ser constante. Debe ser intermitente. Así funcionan las máquinas tragamonedas. Así funciona Instagram y así funciona la seducción. No dar siempre lo mismo. No ser predecible. No ser rutina. Una palabra cálida después de días de silencio vale más que 1000 frases repetidas todos los días. Un encuentro breve y poderoso deja más huella que una convivencia diaria sin intensidad. El deseo necesita espacio para respirar, y el espacio se crea con distancia emocional medida, intermitencia, escasez.
Imprevisibilidad. Esa es la fórmula del enganche emocional. No es casualidad que los mejores escritores, artistas y líderes sepan cuándo aparecer y cuándo esconderse. Su presencia es un regalo, no una obligación. Y eso los hace inolvidables. Suscríbete. Este canal no es para todos, solo para quienes desean ver más allá del velo y comprender los hilos invisibles que mueven el deseo humano. Tú ya lo sentiste, así que no lo ignores. Únete ahora. Casos históricos. El poder de hacerse desear Cleopatra no fue la mujer más hermosa de su tiempo, pero sí fue la más escasa. Los relatos cuentan que su aparición ante César y luego ante Marco Antonio era precedida por días de silencio, misterio y espectáculo. Ella no se regalaba, se anunciaba y no siempre respondía. Napoleón escribía cartas ardientes a Josefina mientras estaba en campaña. Pero ella, astuta, no siempre contestaba. Su distancia lo volvía loco. Él ganaba guerras, pero no podía conquistar del todo a la única mujer que sabía hacerse escasa. Esa táctica la hizo eterna. Incluso en nuestros días, personajes como Elon Musk, con su escasa pero intensa aparición en redes o entrevistas, generan un aura de poder. No están todo el tiempo, pero cuando aparecen, todos escuchan. Eso no es suerte, es estrategia. La inversión emocional, hacer que el otro apueste primero, no es quien ama más quien domina la relación. Es quien invierte menos, no porque amar sea debilidad, sino porque invertir sin reciprocidad es ruina. Quien seduce con inteligencia no corre tras las emociones, las provoca. Y hace que el otro sea quien ponga el alma sobre la mesa. Aquí entra en juego uno de los principios más sutiles y letales de la seducción estratégica, la inversión emocional asimétrica. El mecanismo, de la lógica al instinto, desde la psicología conductista hasta las teorías modernas del apego, se ha demostrado que las personas tienden a valorar más aquello en lo que han invertido esfuerzo, tiempo y emociones. A esto se le llama efecto del esfuerzo y se aplica tanto a relaciones personales como a objetos, decisiones o carreras. Cuando alguien siente que ha dado mucho por algo, incluso si ese algo no devuelve lo mismo, su mente entra en disonancia. ¿Cómo justificar tanto sacrificio por tan poco? La única forma de no sentirse tonto es convencerse de que eso tiene más valor del que realmente tiene. Ahí radica el truco. Si logras que el otro invierta más que tú, aunque sea emocionalmente, empezará a justificar su entrega, a racionalizar su apego y a profundizar su deseo. Porque ahora necesita que tú también inviertas, que tú correspondas, para validar su decisión inconsciente. Pero tú no debes hacerlo, aún. El desequilibrio como fuente de poder. Las relaciones humanas no son ecuaciones justas. Nunca lo han sido. Siempre hay uno que ama más, uno que espera más, uno que se entrega más rápido. Y aunque la idea romántica de la reciprocidad nos seduce, la realidad es que el poder emocional nace del desequilibrio. El verdadero seductor no busca destruir al otro, pero tampoco le permite tomar el control emocional sin haber pagado el precio. Por eso, se crea un espacio donde el otro siente que necesita hacer más, escribir primero, llamar más veces, buscarte, resolver los silencios, y en ese proceso de esfuerzo comienza a generarse algo más poderoso que el deseo, el sentido de pertenencia. Las personas no se enamoran de ti, se enamoran de cómo se sienten intentando conseguirte. Y si tú entregas todo desde el inicio, si das tu alma sin condiciones, si te desbordas sin que el otro haya hecho nada por merecerlo, te vuelves desechable, porque no hay inversión emocional de su parte. No hubo lucha, no hubo conquista, y lo que se da sin esfuerzo rara vez se respeta. ¿Cómo provocar inversión emocional sin parecer manipulador? Aquí está la línea fina. Esto no se trata de jugar con sentimientos.
Se trata de despertar el deseo real mediante un juego de estímulos y pausas. Estrategias sutiles. No corresponder de inmediato. Si te confiesan algo íntimo, responde con misterio, no con apertura total. Que tu mundo parezca más profundo de lo que se puede ver en una sola conversación. Genera momentos de conexión seguidos de pausas. Un día de atención total, otro de silencio. Esto genera confusión emocional positiva y crea la ilusión de rareza e importancia en cada encuentro. Haz que el otro se pregunte cosas sobre ti. No reveles todo. Que cada frase tuya deje preguntas abiertas. El cerebro detesta los vacíos de información. El misterio lo mantiene enganchado. Deja tareas inconclusas. Termina una llamada justo cuando la conversación se vuelve interesante. Haz que tus mensajes tengan finales abiertos, que el otro quiera seguir. En marketing se llama pico emocional sin cierre. En relaciones se llama adicción emocional progresiva. Ejemplos reales. Quien da primero queda atado. Un caso fascinante es el de Giacomo Casanova. Sí, el legendario seductor no conquistaba con flores ni promesas. Él estudiaba cuidadosamente cuánto habían invertido las mujeres en él antes de dar el siguiente paso. Les hacía escribirle, dejar cartas, esperarlo. Ellas hacían el movimiento inicial sin notarlo, y en ese pequeño acto de inversión ya estaban enredadas emocionalmente. En tiempos modernos, este principio se observa en figuras públicas que rara vez dan entrevistas, que no responden a halagos, que hacen que los demás peleen por un poco de su atención. ¿Por qué es tan irresistible alguien inaccesible? Porque cuando tú te esfuerzas por acceder a alguien, crees que vale la pena, aunque no lo conozcas del todo. La inversión genera apego, y el apego crea ilusión. Filosofía oscura. Haz que te persigan y nunca te perderán. Escritores como Schopenhauer hablaban de cómo el deseo humano se mantiene vivo, no por la satisfacción, sino por la carencia. El sufrimiento del deseo es lo que nos mantiene vivos. La obtención total, en cambio, nos adormece. Maquiavelo sabía que el poder no se entrega, se hace desear. Aplicado a la seducción, esta visión filosófica implica una verdad incómoda. El amor más profundo suele nacer no de lo recibido, sino de lo que no se logra del todo. Una persona puede llorar por alguien que no fue suyo, más que por alguien que sí lo fue. Puede quedarse pensando en el casi, en lo que no fue, más que en lo que tuvo. La mente humana se obsesiona con lo incompleto. Por eso, la inversión emocional debe ser provocada, no regalada. Que el otro invierta primero, que se moje los pies, que arda por ti antes de que tú enciendas tus propias llamas. Solo entonces, el juego estará en tus manos. La magia de la escasez. Lo limitado provoca obsesión. No es el diamante el que vale porque brilla. Es su rareza la que encadena al deseo. La seducción estratégica no florece en la abundancia. Vive y respira en la escasez calculada. Mostrarte siempre disponible es una sentencia de muerte para el deseo, porque el deseo no se alimenta de certezas, se alimenta de dudas, de ausencias, de brechas que la mente ansía llenar. Psicología de la escasez. Lo limitado es percibido como valioso. La mente humana no es lógica, es reactiva, y uno de sus reflejos más antiguos es el impulso de valorar lo que es escaso. Lo vemos en todo, desde las rebajas relámpago hasta las relaciones que se nos escapan. La teoría de la reactancia psicológica, propuesta por Jack Brem, sostiene que cuando sentimos que algo o alguien restringe nuestra libertad de acceso, experimentamos una necesidad casi irracional de obtenerlo. No es el objeto lo que deseamos, es la ilusión de libertad perdida. ¿No lo has sentido? Esa angustia cuando alguien que antes respondía rápido, de pronto se ausenta, no hizo nada, solo se retiró. Y sin embargo, tu mente empieza a obsesionarse. Eso es escasez psicológica. Eso es poder. ¿Cómo usar la escasez sin parecer arrogante? Este es el arte fino.
No se trata de desaparecer sin más. Se trata de volverte intermitente, no ausente, difícil, no imposible, deseado, no inalcanzable. Estrategias, prácticas. Ocúpate visiblemente, que el otro sepa que tienes un mundo propio. No digas, estoy ocupado, sin más. Di, tengo una reunión creativa con un grupo de personas increíbles sobre un proyecto que me apasiona. Que tu ausencia sea inspiradora, no fría. Publica menos, pero mejor. En redes, cada historia, cada publicación, cada palabra debe parecer pensada, rara, no cotidiana. Sé un cometa, no una lámpara encendida. Sé difícil de leer, no imposible de entender. Responde con profundidad cuando lo hagas, pero no siempre. Que la frecuencia sea irregular. Que nunca sepan cuándo vendrás, pero que cada vez que llegues, dejes huella. Nunca reveles tu emoción al mismo nivel que la que recibes. Si te escriben con desesperación, responde con tranquilidad. Si te llaman con urgencia emocional, devuelve equilibrio. Tu escasez no está en tu presencia, sino en tu respuesta emocional medida. Ejemplos reales. Cómo grandes figuras aplicaron la escasez. Napoleón Bonaparte escribía apasionadamente a Josefina cuando estaba lejos, pero cuando ella se volvió complaciente y predecible, perdió interés. Sin embargo, cuando ella se alejó, él se obsesionó. La escasez no tiene que ser real, basta con que parezca. Muchos escritores, artistas y líderes han cultivado una imagen de soledad elegida para volverse más seductores. Frida Kahlo, por ejemplo, construía su propio misterio desde sus pinturas, silencios, cartas. Era imposible descifrarla del todo, y por eso era imposible dejar de pensar en ella. Las personas que viven sin exponerse constantemente son recordadas con más intensidad, no porque se oculten, sino porque saben cuándo aparecer. El misterio como ritual de escasez. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. El príncipe debe aprender a esconder sus intenciones, y quien seduce debe aprender a esconder su alma, al menos por un tiempo. La transparencia emocional es una virtud moral, pero una debilidad estratégica. En la seducción, el misterio no es solo una táctica, es una ritualización del deseo. Es decirle al otro, no puedes tener todo de mí, no aún. Y con eso, activas lo más ancestral del instinto humano, la búsqueda obsesiva de sentido. El misterio convierte lo común en sagrado, convierte lo sencillo en extraordinario y convierte una conversación casual en una obsesión. Filosofía aplicada. Nietzsche y el eterno retorno del deseo. Nietzsche, con su brutal lucidez, hablaba del eterno retorno, la idea de que todo lo verdaderamente valioso es lo que uno desearía revivir infinitamente. Cuando tú te haces escaso, creas momentos tan intensos, tan poco frecuentes, que quedan grabados. Y la mente del otro no puede evitar querer volver ahí, revivir esa emoción, tenerte otra vez. Eso es seducción sin necesidad. Eso es maestría emocional. No persigues, no ruegas, no te sobras, pero cuando apareces, marcas la piel, los ojos y la memoria. Y luego desapareces otra vez. La ilusión de control, cómo guiar sin mandar. El arte de seducir estratégicamente no está en imponerse, sino en hacer que el otro sienta que eligió lo que tú diseñaste. El verdadero poder no se nota, se siente, y es aquí donde la manipulación inteligente, la influencia silenciosa y el juego de espejos se convierten en herramientas letales. El principio de autonomía ilusoria, la mente humana, necesita creer que es libre para tomar decisiones, incluso cuando esas decisiones han sido orquestadas desde las sombras. Esto se basa en un fenómeno psicológico profundo, el sesgo de agencia. Cuando las personas sienten que eligieron por sí mismas, su compromiso con esa decisión se multiplica. Por eso, el seductor estratégico nunca impone, sugiere, orienta, pero deja que el otro camine solo hacia donde él quiere.
Un ejemplo clásico es el arte de la pregunta indirecta. En lugar de decir, sal conmigo este viernes, plantea, ¿te gusta el jazz en vivo o prefieres algo más tranquilo como una galería de arte nocturna? Has tomado el control sin que se note. Has creado un escenario donde ambos caminos conducen a ti. El modelo maquiavélico de la influencia Maquiavelo entendía como nadie que la mejor forma de poder es aquella que se percibe como inexistente. Un príncipe que gobierna con mano de hierro visible genera resistencia, pero uno que aparenta ceder mientras manipula el curso de los hechos domina para siempre. En la seducción, el poder debe vestirse de humildad. Debes ser el río, no la roca. Debes rodear, envolver, empapar, no golpear. Y eso implica ceder el protagonismo, inflar el ego del otro, hacer que se sientan irresistibles a tu lado. El secreto está en que no te perciban como el cazador, sino como el terreno fértil donde florece su autoestima. No seas el premio, sé el espejo donde el otro se siente más valioso. Ejemplos históricos de control invisible. Cleopatra jamás fue una reina que ordenara desde el trono. Ella tejía redes desde las miradas, los silencios, las promesas implícitas. Sus encuentros no eran conquistas sexuales, eran ceremonias de poder emocional. Logró que los dos hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio, creyeran que la deseaban porque la dominaban, cuando en realidad eran ellos quienes habían sido conducidos, paso a paso, hacia su propia rendición. Ella no exigía, ella provocaba. El efecto Pigmalión. Haz que crean que son únicos. Cuando haces que alguien se sienta extraordinario contigo, se vuelve adicto a ti. Eso es lo que llamamos el efecto Pigmalión. La profecía autocumplida que emerge cuando tratamos a las personas según lo que podrían llegar a ser, y no según lo que son. Un seductor estratégico sabe elogiar con precisión quirúrgica, no halaga todo, elogia detalles que nadie más nota. No dice, eres bella, dice, tu forma de mirar cuando estás en silencio parece esconder un universo que nadie ha explorado. Eso crea una reacción en cadena en el otro. ¿De verdad soy así? ¿Quién más me ha visto así? ¿Por qué solo tú me lo muestras? Y ahí empieza el enganche. El otro comienza a necesitarte para verse a sí mismo. Filosofía del deseo. Lacan y la falta estructural. Jacques Lacan, el psicoanalista francés, sostenía que el deseo humano no se dirige hacia un objeto, sino hacia una falta. Deseamos porque sentimos que algo nos falta y buscamos en el otro aquello que creemos perdido. ¿Lo entendiste? El deseo no está en lo que tienes. Está en lo que pareces tener, pero aún no entregas. Seducir sin mostrar necesidad es, por tanto, administrar la falta. Dejar que el otro proyecte en ti aquello que busca. Ser contenedor, no contenido. Ser símbolo, no respuesta. Y luego, guiar sin tocar. Encender sin quemar. Llevar sin empujar. Eso es control emocional. Eso es seducción estratégica. La retirada maestra. El arte de alejarse para ser deseado. Hay momentos en los que retirarse no es una huida, sino una estrategia. Una retirada bien calculada puede encender pasiones más intensamente que cualquier declaración, porque el deseo, como la llama, se aviva cuando el oxígeno escasea. El principio de la escasez psicológica, lo que se percibe como abundante, pierde valor. Lo que parece ausente, lo que se escurre entre los dedos, se convierte en tesoro. Este principio está profundamente anclado en nuestra evolución. Nuestros cerebros están programados para valorar aquello que podría desaparecer. Y en el terreno emocional, esto se convierte en un arma de seducción devastadora. La necesidad explícita mata el deseo. La ausencia bien ejecutada lo vuelve insoportable. La clave no es desaparecer por desaparecer. Es desaparecer cuando la inversión emocional ha sido suficiente, cuando el otro empieza a pensarte sin que lo pidas,
cuando tu presencia ya ha dejado huella. Ahí, y solo ahí, se ejecuta la retirada maestra. Napoleón y el poder de lo inalcanzable Napoleón Bonaparte, en sus años de gloria, sabía cómo manejar el deseo incluso en el campo emocional. Su relación con Josefina fue una danza constante entre pasión y distancia. Cuando Josefina se mostró demasiado accesible, él la desdeñó. Pero cuando ella, astutamente, comenzó a tomar distancia, a mostrarse fría, a parecer emocionalmente autónoma, Napoleón ardió. Le escribió cartas desesperadas desde las campañas militares, con una mezcla de deseo, obsesión y descontrol. El que antes comandaba ejércitos, ahora suplicaba por una mirada. Ella no lo conquistó siendo dócil, lo conquistó cuando entendió que retirarse podía ser más sensual que desnudarse. Neurociencia del silencio, un estudio de la Universidad de Columbia, reveló que la incertidumbre activa más regiones cerebrales que la certeza. Cuando alguien no sabe si te tiene, si te ha perdido, si volverás, su cerebro entra en un estado de alerta emocional. Ese estado, contradictoriamente, genera apego. El silencio estratégico es una forma de sembrar incertidumbre. Es un lenguaje invisible que dice: no me necesitas para sentirte bien, pero si quieres sentirte vivo, aquí estoy. El silencio no es ausencia, es tensión, es una pausa elocuente, es música sin sonido. El peligro del sobrecontacto vivimos en la era del acceso ilimitado. Mensajes constantes, actualizaciones, reacciones. Y sin embargo, nunca el deseo ha estado tan debilitado, porque el deseo necesita aire, misterio, pausa. El seductor estratégico responde tarde, no por juego infantil, sino por diseño, porque sabe que cada minuto de espera es una inversión emocional que el otro deposita en él, y que cuanto más invierta, más justificación buscará para su deseo. Este es el principio de disonancia cognitiva aplicado a la atracción. He esperado tanto por ti que debes valer la pena. Y así, sin hacer nada más, te conviertes en algo importante, sin hablar, sin regalar, sin perseguir, solo gestionando elegantemente tu escasez. Ejercicio maquiavélico de la retirada. El príncipe que nunca se esconde se convierte en un sirviente. Inspirado en El Príncipe de Maquiavelo. Debes planificar tus ausencias como otros planifican sus apariciones. Ejemplo de una táctica refinada. Generas un momento de conexión intensa, una mirada larga, una conversación con vulnerabilidad medida, un roce aparentemente casual. Dejas que el otro sienta que algo comienza, y justo ahí desapareces. No bloqueas, no haces drama, solo fluyes hacia tus asuntos. Eso generará en el otro un vacío, un eco emocional, porque nadie extraña lo que no ha sentido. Pero una conexión, rota en su punto álgido, puede dejar un anhelo que arda durante semanas. El que sabe alejarse con misterio, regresa con poder. Lo llaman el efecto anticipación. La aplicación práctica en la seducción: no te entregues, acércate, y luego detente, provoca, sugiere, insinúa que podrías sentir algo, pero nunca lo digas de forma explícita. Ese casi constante mantendrá al otro atrapado en un ciclo eterno de búsqueda. Y tú te convertirás en la recompensa que nunca se alcanza del todo. Lenguaje dual: lo que se dice versus lo que se muestra. Aprende a comunicarte con dos niveles. Nivel verbal: mantén el tono casual, incluso indiferente. Nivel no verbal: haz que tu mirada, tus pausas, tus silencios contradigan lo que dices. Di: no estoy interesado en nada serio. Mientras sostienes una mirada profunda, tocas el hombro con suavidad y sonríes con cierta nostalgia. El cerebro del otro entrará en conflicto, y ese conflicto genera obsesión. Nada atrapa más que una contradicción emocional.
El mito de Narciso y la fascinación por lo inalcanzable. Narciso no era amado porque ofrecía amor, era amado porque no ofrecía nada, porque su belleza era visible, pero inaccesible. Y ese inalcanzable provocó locura. Eco, la ninfa que se consumió por él, no murió de rechazo, murió de ambigüedad, de esperar una respuesta que nunca llegó, de proyectar en su silencio todo lo que deseaba escuchar. Hoy, ese mito sigue vivo, en los perfiles en redes que no responden, en los mensajes que se quedan en visto, en las miradas que parecen invitar, pero no avanzan. El seductor estratégico es un narciso moderno, visible, pero inalcanzable, presente, pero jamás del todo, práctica, elegante de la ambigüedad. ¿Qué buscas en una relación? Depende de la persona. A veces me gusta perder el control, otras veces me gusta desaparecer. ¿Te gustó la noche de anoche? Fue interesante, como tú. Frases como estas no cierran, abren puertas, no definen, seducen. El juego de la ambigüedad no es para cobardes, es para quienes entienden que el deseo se alimenta de interrogantes, de tensión, de espacios vacíos que el otro se ve obligado a llenar. El que es claro se vuelve simple, el que es ambiguo se vuelve eterno. La falsa vulnerabilidad. Cómo mostrarte humano sin ser débil nada, seduce más que una grieta cuidadosamente visible, una herida que no sangra, pero se intuye, una fragilidad mostrada con tanta elegancia que se convierte en fuerza. En este capítulo nos adentramos en un arte tan fino como peligroso, la falsa vulnerabilidad, una técnica milenaria para conectar emocionalmente sin perder dominio, para generar apego sin mostrar necesidad. El mito de la vulnerabilidad como debilidad en la psicología contemporánea se promueve la vulnerabilidad como virtud. Mostrar emociones, compartir heridas, abrir el corazón. Sí, es hermoso, pero no es estratégico, porque no toda vulnerabilidad enamora. La necesidad espanta, la dependencia huele, el exceso de transparencia diluye el misterio. El seductor maquiavélico lo sabe. Nunca se muestra vulnerable porque necesita consuelo. Se muestra vulnerable para generar conexión. El acto de mostrar una grieta falsa, piensa en un cristal con una única línea de fractura. No se rompe, solo revela que, incluso lo bello, ha sido tocado por el tiempo. Así debe ser tu vulnerabilidad. Una frase lanzada en medio de una conversación. A veces me cuesta dormir, no por insomnio, sino por recuerdos que no sé dónde guardar. Un gesto leve, un silencio bien colocado, una confesión diminuta, apenas audible, que no pide ayuda, pero abre la puerta al cuidado. Esa es la magia. La otra persona siente que ha visto algo que no todos ven, y eso la convierte, en su mente, en especial. Casanova y el arte de llorar sin debilidad, Giacomo Casanova, el seductor veneciano, no seducía solo con sexo, seducía con tragedia. Contaba historias tristes, confesaba cicatrices del pasado, pero lo hacía sin perder jamás su trono. He amado a mujeres que no sabían amarse a sí mismas. Por eso me fui antes de convertirme en su cura. Así decía. Y las mujeres no lo veían débil, lo veían profundo, sufrido, poéticamente dañado. Una herida bien contada se vuelve mito. Una herida mal mostrada se vuelve carga. Psicología del rescatador. Cuando muestras una pequeña vulnerabilidad, despiertas un instinto primitivo en la mente del otro, el deseo de rescatar. Es la fantasía de ser quien te comprenda, quien te sane, quien te abrace en lo que otros huyeron. Pero cuidado, debes controlar esa fantasía. Nunca dejes que el otro crea que realmente puede salvarte. Solo hazle sentir que es el único que te ha visto llorar. Aunque tus lágrimas sean parte del guión, Nietzsche y el dolor como símbolo de poder. Nietzsche decía, lo que no me mata, me hace más fuerte. Pero también decía, el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El dolor no debe ser mostrado como queja, debe ser mostrado como símbolo de resiliencia, como pasado oscuro que ha sido dominado,
no como herida, abierta. Quien habla de su tristeza sin control es víctima. Quien la menciona con pausa, con frialdad emocional, es superviviente. Y los supervivientes inspiran, atraen, despiertan admiración. El equilibrio perfecto demasiado frío, y serás piedra, demasiado emocional, y serás carga. El punto medio, mostrar que sangraste, pero que ya sanaste, que hubo noches oscuras, pero aprendiste a bailar con los monstruos. No digas que estás roto. Di que te rompieron, pero aprendiste a construirte mejor. Ese tipo de narrativa, profunda, intensa, controlada, genera un magnetismo imparable. El juego no es fingir que no sientes, es mostrar que sientes, pero que dominas, que has llorado, pero ahora sabes cuándo y cómo mostrarlo. El seductor maquiavélico nunca se expone por necesidad, solo se revela por estrategia. La ilusión del acceso, cómo parecer cercano, sin ser accesible. Hay algo más adictivo que el placer inmediato, la anticipación del placer negado. En este capítulo revelamos uno de los principios más poderosos en la seducción estratégica, la ilusión de cercanía, el juego calculado de parecer accesible sin serlo, el error de los disponibles. ¿Quieres saber cómo se diluye un interés intenso? Respondiendo siempre, estando siempre, siendo siempre. Porque la mente humana, tan contradictoria, no valora lo que tiene asegurado. Solo arde por lo que parece al alcance, pero no se deja tocar. Estar demasiado disponible transmite baja demanda. Y en el mercado emocional, igual que en el económico, lo que nadie quiere no puede tener valor. Maquiavelo y el arte de mantener distancia en El Príncipe. Maquiavelo aconsejaba: hazte ver, pero no te muestres del todo. Deja que te adivinen, no que te lean. Una figura de poder que se muestra en exceso pierde misterio. Una figura seductora que se entrega sin filtro pierde control. El arte está en la presencia dosificada, en aparecer en el momento exacto, en desaparecer cuando se anticipa una demanda, en dar un poco y luego callar. Ese ritmo mantiene viva la intriga. La psicología del casi nada despierta más obsesión que lo incompleto. En un experimento psicológico famoso, llamado el efecto Zeigarnik, se descubrió que la mente recuerda más intensamente las tareas no terminadas. Lo incompleto nos persigue, nos inquieta. ¿Entiendes lo que esto significa en seducción? Darle a alguien una conversación pendiente, una caricia prometida, una historia sin final, es mucho más poderoso que entregarlo todo. Cuando das todo, la historia acaba. Cuando das solo el casi, la historia se repite en la mente del otro una y otra vez. Ejemplo real. El amante que dosifica el alma a ella lo llama. Él no contesta. Horas después, le escribe: estaba en algo, pero pensé en ti cuando pasó aquello que te conté. Ese mensaje hace dos cosas a la vez. Le dice que no está siempre disponible. Le dice que ella sigue presente en su mente. El equilibrio perfecto entre ausencia y conexión, entre frialdad y calor, entre control y deseo. La falsa apertura, un error común, es confundir cercanía con sinceridad absoluta. Muchos creen que abrirse emocionalmente y hablar sin frenos crea intimidad. Falso. La verdadera seducción no está en abrir todo, sino en abrir justo lo suficiente como para crear una sensación de exclusividad. Ejemplo, no suelo hablar de esto con nadie, pero contigo es diferente. ¿Verdad o mentira? No importa. Lo que importa es el efecto psicológico. La otra persona siente que tiene un acceso especial, aunque en realidad solo tiene acceso al jardín, no al castillo. La accesibilidad, como droga, cuando le das a alguien una atención intensa por un momento y luego la retiras, creas un síndrome de abstinencia emocional. Es brutal, es magnético, es casi cruel, pero funciona, dar calor, y luego quitarlo, y volver a darlo, y volver a quitarlo.
Esa danza es el patrón adictivo que construye vínculo, porque no hay vínculo sin necesidad y no hay necesidad sin ausencia. ¿Cómo? Dosificarte estratégicamente. Aquí tienes algunas reglas prácticas. No respondas de inmediato siempre. Deja espacios. No expliques demasiado tu ausencia. Deja que imaginen. No estés siempre disponible físicamente. Haz que esperen. No compartas todo. Guarda secretos. Recuerda, quien no tiene límites, no tiene valor. La seducción estratégica no es entrega, es administración emocional. El que parece cercano, pero no se deja poseer, se vuelve irresistible, porque el deseo no muere por ausencia, muere por certeza. En el corazón de cada juego de seducción existe una paradoja inquietante. El que necesita, pierde. El que domina su necesidad, gobierna. No se trata de ser cruel, ni de manipular por deporte, ni de jugar con los sentimientos como un dios ciego. Trata de comprender las reglas invisibles del alma humana, las leyes que operan bajo la superficie del romance, del deseo, del apego. Y una de esas leyes, la más poderosa, es esta: el amor no se suplica, se provoca. La fragancia del poder, quien domina la escasez emocional y la administra como un perfume, ni mucho, ni poco, se convierte en una figura que no necesita decir que vale, porque su ausencia habla más fuerte que su presencia. Los grandes seductores, desde Cleopatra hasta Napoleón, desde Mata Hari hasta Casanova, entendieron que el misterio, la ausencia estratégica, el dominio del propio deseo, eran más seductores que cualquier belleza. No es teatro, es conciencia. Esto no es un manual para fingir. No se trata de jugar a ser inalcanzable. Se trata de ser verdaderamente pleno, de que no necesites que te elijan para sentirte valioso, de que no vendas tu alma por migajas de atención. Cuando logras eso, cuando dejas de mendigar amor, algo mágico ocurre. Empiezas a inspirar deseo, y no por lo que das, sino por lo que eres. Reflexión final. El trono, que no se ve seducir estratégicamente, no es esconderte detrás de máscaras. Es convertirte en un campo magnético, no porque supliques amor, sino porque lo irradias sin necesidad de pedirlo. El verdadero seductor no necesita perseguir, no necesita convencer, no necesita demostrar, porque ha aprendido algo que el mundo aún no entiende. El poder más profundo no es dominar al otro, es dominarte a ti mismo frente al otro. Esa es la corona invisible, el trono que nadie puede arrebatarte. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No necesitas demostrar necesidad para enamorar. Solo necesitas convertirte en aquello que nadie pueda olvidar ni reemplazar.